Queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con las respuestas a las preguntas que ustedes han hecho a través del Facebook durante las clases que tuvimos. Y antes de empezar a responder las preguntas, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has convocado en este momento para conocerte más, conocer más nuestra fe. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Nos ponemos, Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, quien también es nuestra Madre, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a seguir respondiendo las preguntas que ustedes han hecho llegar a través del Facebook. Y ahora vamos a la clase 3, preguntas de la clase 3. Preguntas que hubo en la clase 3. La primera pregunta es de nuestra hermana María del Rosario. Un saludo y mi bendición para ella. Pregunta: ¿no todos los libros de la Biblia son inspirados? La respuesta es: todos los libros de la Biblia son inspirados. Porque hay que hablar acá del canon bíblico. El canon bíblico consiste en la lista de los libros de la Biblia. Y hay que decir que todos están inspirados. Todos están inspirados. Todos los libros de la Biblia están inspirados. Podemos colocar acá segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda escritura es inspirada. El canon bíblico es la lista de los libros de la Biblia, y todos los libros están inspirados. Tan inspirado es el libro de Tobías como el Evangelio según San Mateo. Todos los libros están inspirados. Segunda pregunta, nuestra hermana Silvia Espino. Mi saludo y mi bendición para ella. ¿El libro de Revelaciones es parte de la Biblia o es un libro aparte? El libro de Revelaciones es el Apocalipsis. Revelaciones es el nombre también de Apocalipsis, es lo mismo. El libro de las Revelaciones o Apocalipsis, porque Apocalipsis en griego significa revelaciones. Eso está en griego. La palabra Apocalipsis es una palabra griega y esto es la palabra castellana. Entonces, Apocalipsis es una palabra griega y se traduce como revelaciones. Por lo tanto, es un libro inspirado, porque está en la Biblia. Todo libro que está en la Biblia es inspirado. ¿Qué es el canon bíblico? La lista de los libros de la Biblia, y todos están inspirados. Todos. Nuestra hermana Ana María Pérez pregunta cómo leer correctamente la Biblia si no somos exégetas. Bueno, ya la vez pasada respondí a nuestro hermano Jorge Mendoza y di algunos criterios para leer la Biblia. Vamos brevemente a señalar criterios para leer la Biblia.
Hay unos criterios para leer la Biblia. Vamos a volver a repetir porque siempre es bueno remarcar unas ideas centrales, ¿no? Tener una Biblia católica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. Empezar por los evangelios. Por los 4 evangelios. Por ahí se empieza. Conocer lo básico del catecismo. Conocer lo básico del catecismo. No podemos leer la Biblia si no tenemos presente nuestra fe. Y poco a poco ir leyendo pasajes bíblicos. Poco a poco vamos leyendo pasajes bíblicos y consultar si hay dudas. Consultar si hay dudas. No hay que dejar enemigos a las espaldas. Hay que consultar si hay dudas. Padrecito, como me decía ayer una señora, he escuchado que en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús. Sí, hermanos es parientes. En el hebreo, la palabra hermano significa pariente, en un sentido amplio. Cuando se habla de hermanos de sangre, se utiliza hijos de y se nombra la madre. Nunca se dice hijos de María, porque Jesús no tuvo hermanos de sangre. Sí se dice hermanos de Jesús porque tuvo parientes. Vamos con la pregunta número 4 de nuestra hermana Roxana Galdós. Un saludo, mi bendición para nuestra hermana Roxana. Hasta ahorita todas son mujeres. Se ve que las mujeres son más teólogas, más inteligentes que los hombres. No lo sé, ya. Roxana Galdós, ¿con el tiempo podrían incluirse otros libros en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. El canon está cerrado. Ya está cerrado. Ya no puede incluirse más. Ya está cerrado el canon, ya se cerró el canon, ya no hay más libros inspirados, aceptados por la Iglesia. Son 73 libros. El canon lo forman 73 libros. El Antiguo Testamento, ¿cuántos? 46. El Nuevo, ¿cuántos? 27. Ya está cerrado, ya no se puede aumentar. Nuestra hermana Fanelí, otra mujer, mi saludo y mi bendición. ¿Puedo leer el Yucat en vez del catecismo? Sí, claro que sí. Vamos a explicar esto. 5. El catecismo. Cuando hablamos del catecismo, hablamos del catecismo mayor, que es el oficial en cuanto referente. El catecismo mayor. Tenemos también catecismos menores. Catecismo menor, que son resúmenes. Y tenemos también el Yucat, que es para jóvenes. Lo pueden leer tranquilamente. El catecismo Yucat es para jóvenes. Pueden leerlo. Nuestra hermana Fanelí pregunta: ¿cómo puedo entender la Biblia? Leí varias veces y no entendí nada. Paciencia, hermana, paciencia. Sobre todo, seguramente tú me estás hablando de los pasajes del Antiguo Testamento que son densos. Empieza por los evangelios. Conoce la vida de Cristo, conoce lo básico del catecismo y poco a poco anda leyendo la Biblia, siguiendo la historia de la salvación, es decir, las etapas de la revelación. Ten paciencia. ¿Dónde puedo conseguir el Concilio Vaticano II? El Vaticano II lo puedes conseguir en cualquier librería católica. No voy a hacer propaganda ahora de las librerías, pero voy a mencionarlas. Necesariamente tengo que mencionarlas. Paulina, San Pablo, aquí también en la librería de nuestro santuario tenemos el Vaticano II, que es el último concilio, y se hicieron documentos. Nuestra hermana Rocío Estrada
mi saludo y mi bendición para nuestra hermana Rocío. Dice, se habla de otros evangelios, el de Magdalena, el de Judas. ¿Estos evangelios son aprobados por la iglesia? ¿Qué me dicen ustedes? No, no son aprobados por la iglesia. Entonces vamos a poner, para sacarle el jugo al PowerPoint de los pobres, aquí. Vamos a ahorrar espacio. 6. Evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos no reconocidos por la iglesia. No reconocidos por la iglesia. ¿Por qué no han sido reconocidos por la iglesia? Porque no transmiten con fidelidad la verdad sobre Jesús. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, el protoevangelio de Santiago, no están reconocidos por la iglesia. Porque no transmiten la verdad completa de Jesús. Incluso alguno de ellos tiene ideas gnósticas. Ya luego veremos lo que son los gnósticos. La iglesia ha reconocido 4 evangelios. Ya el canon está cerrado. Los evangelios apócrifos no reconocidos por la iglesia. No están reconocidos. Ya hay varios. El evangelio según San Judas, el evangelio según San Pedro, el evangelio según Santo Tomás, el protoevangelio de Santiago, etc. Bien, entonces vamos a dejar unos minutos para que ustedes, si desean copiar, copien el PowerPoint de los pobres. Recordemos, el canon bíblico es la lista de los libros de la Biblia. Todos están inspirados. Apocalipsis es una palabra griega que se traduce como revelaciones. Criterios para leer la Biblia. Tener una Biblia católica. Hay que empezar por los 4 evangelios. Hay que conocer a Jesús. Conocer lo básico del catecismo. Poco a poco hay que ir leyendo pasajes bíblicos con paciencia y si hay dudas se consulta. El canon bíblico ya está cerrado. Ya no se van a añadir más libros. El catecismo puede ser catecismo mayor, pero también hay catecismo menor y hay variantes del catecismo como el catecismo para jóvenes o Yucat. Y los evangelios apócrifos son evangelios no reconocidos por la iglesia. Bien, continuamos entonces. Vamos a borrar hasta acá. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas y todas ellas muy interesantes. Hasta ahorita solamente las damas han preguntado, lo cual me alegra bastante porque las mujeres son muy intuitivas. Y además hay que decirlo, sé que la mayoría que están viendo estas clases son mujeres, por eso voy a ganarme al auditorio, son más aplicadas, más ordenadas. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestra hermana Lourdes Carrasco, mi saludo y mi bendición para ella. ¿Cuál es la cita bíblica de cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Bueno, está preguntando una cita bíblica, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Salmo 116, 115 acá, versículo 12. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Un salmo para dar gracias, ¿no? Es un salmo de gratitud. Qué importante es rezar por los salmos. Vamos con la pregunta número 8. Por fin apareció un varón de Dios.
Luis Sudario, ¿lo conocen? ¿Cómo escuchar en mi corazón la respuesta de Dios y qué quiere de mí? Bueno, haciendo bien la oración. Podríamos poner acá 8. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? Haciendo bien tu oración. Punto. Haciendo bien tu oración. Y para hacer bien tu oración, le dejo un texto, Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Viene el Espíritu Santo e intercede por nosotros con gemidos inefables. Para hacer bien la oración necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Bien, entonces un saludo para Lucho Sudario. Vamos con la pregunta de nuestra hermana Helen Ángeles Pastor. Mi saludo y mi bendición para la hermana Helen Ángeles, también para su hijo Charlie Guzmán. Un saludo para usted, señora Helen. Pregunta lo siguiente: para hablar de la Virgen María, ¿qué libro puedo leer para tener respuestas a las preguntas que me hacen? Buena pregunta que hace nuestra hermana Helen. Ella quiere conocer mejor a la Virgen María. ¿Qué libros está pidiendo que le recomiende? Vamos a poner acá 9 libros para conocer a María. Bien, yo le recomiendo los siguientes libros, ¿no? Las Glorias de María. Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio. Es un libro muy ameno. También le recomiendo el Tratado de la Verdadera Devoción. El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort. San Luis María de Montfort. Le recomiendo también un libro de un padre salesiano que es Enciclopedia Mariana. Enciclopedia Mariana del padre Salesman. Padre Salesman. Ya son estos libros los que le recomiendo. Y no he escrito todavía un ratito con María, así que no se lo puedo recomendar. No, mentira, mis libros no están en ese nivel, ¿ya? A ver, vamos a ver si me da el tiempo y faltaría un ratito con María. Pero estos son libros que están en primera división, pues son clásicos, ¿no? Tenemos la Gloria de María, el Tratado de la Verdadera Devoción y Enciclopedia Mariana del padre Salesman, que es un libro de acá muy interesante porque va recogiendo una serie de información sobre nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pero no se olvide que lo primero es conocer a María en la misma escritura. 17 veces aparece la Virgen en el Nuevo Testamento. Hay 17 pasajes, por lo menos. Entonces, vayamos primero a la escritura. Ya hemos tenido la clase de Mariología, ¿se acuerdan? Pero lo primero que hacíamos era estudiar a María en la Biblia. Vamos con la pregunta número 10 de nuestra hermana Elia María Valverde, una santa de Dios. Saludos a Elia María, su esposo, sus hijos. Saludos a todos los de Cristo Sacerdote. Elia María Valverde pregunta: ¿cuál Biblia es la mejor para estudiar? Buena pregunta. Biblias para estudiar. Biblias para estudiar. Bien. ¿Qué Biblias podemos señalar? Podemos decir que en el ámbito de un estudio teológico,
para el estudio teológico, yo recomiendo la de Jerusalén. La de Jerusalén, para el estudio teológico. También es buena, aunque esta es, a mi concepto, la mejor, el libro del pueblo de Dios. Más antigua es la Nácar Colunga, pero también es buena, Nácar Colunga. Y para la catequesis, la Biblia latinoamericana, que es asequible, Biblia latinoamericana, ¿ya? La Biblia latinoamericana es asequible, tiene un lenguaje más sencillo, y ha sido recomendada por la Conferencia Episcopal, ¿ya? Quiero aclarar que la Biblia latinoamericana ha sido aprobada por los obispos, así que no satanicemos la Biblia latinoamericana, porque he escuchado por ahí, no padre, esta Biblia es un poco Rogelia, no es así. Está mal eso, no hay que usar ese lenguaje. La Biblia latinoamericana está bien, es un lenguaje asequible, pero más técnica en el sentido de que nos permite acercarnos mejor al lenguaje más fiel a la traducción, que debería, digamos, ser algo que todo estudioso de la Biblia tiene que preocuparse, de tener algo más fiel al original, es la Biblia de Jerusalén, y también es buena el libro del pueblo de Dios y Nácar Colunga, ¿ya? Entonces son Biblias que ustedes pueden comprar, están en las librerías. Toda Biblia que tenga la aprobación de una conferencia episcopal o de un obispo puede ser utilizada por un católico, ya tiene que tener la aprobación. Nuestra hermana Palmira Loyola, a quien desde acá le mandamos un saludo, le pregunta, ¿las parábolas sí se les puede enseñar a los niños? Claro que sí, las parábolas se les puede enseñar a los niños, así que ánimo, hay que enseñarles a los niños la vida de Jesús, y las parábolas ayudan a entender también el mensaje de Jesús. Por ejemplo, las parábolas que nos hablan del reino de los cielos, del reino de Dios. Bien, pues, hasta aquí las preguntas de la clase 3, ¿ya? Ahora vamos a pasar a las preguntas de la clase número 4. Entonces, el Salmo 116, versículo 12, dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es un salmo de gratitud. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pregunta de mi amigo Lucho Sudario, haciendo bien tu oración, no durmiéndote en la oración. Para eso tienes que invocar al Espíritu Santo. Libros para conocer a María, las Glorias de María, el Tratado de la Verdadera Devoción, la Enciclopedia Mariana. Biblias para estudiar, el estudio teológico, por ejemplo, recomendamos Jerusalén, también el libro del pueblo de Dios, y Nácar Colunga, y para la catequesis, la Biblia latinoamericana. Bien, entonces, vamos con la clase 4, las preguntas de la clase 4. Las preguntas de la clase 4. Vamos con las preguntas de la clase 4. Preguntas clase 4. Clase 4. Bien, nuestra hermana Clara Ruiz, desde aquí un saludo y mi bendición, hace varias preguntas, voy a leerlas todas y voy a conectarlas. Nuestra hermana Clara Ruiz dice, Padre, ¿qué se diferencia una misa del antiguo orden con los del nuevo
que celebramos hoy. ¿En qué año se cambiaron? Es verdad que los del Nuevo Orden tienen copia de una luterana. Padre, ¿dónde podemos encontrar estos libros? ¿Hay una biblioteca? ¿Quién es el falso papa? ¿Dónde podemos encontrar los libros de los padres de la iglesia? Bien, vamos a unir todo esto de nuestra hermana Clara Ruiz diciendo lo siguiente. Ella pregunta por el misal. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Y a partir de ahí, ella pregunta si el nuevo misal tiene cuestiones de fe luterana. Bien, vamos a explicar esto, ¿ya? Ella está preguntando por el misal. El misal es el libro que guía la misa. ¿Ya? Ustedes ven cuando el sacerdote celebra que en el altar tiene un libro grande, es el misal. Bien, pues, el misal antiguo fue aprobado por el Papa Pío V. El Papa Pío V aprobó el misal antiguo en el año 1570, ¿no? Y estaba en latín. Antes se celebraba en latín. Y el nuevo, el que ahora celebramos nosotros, es el de Pablo VI. Que lo aprobó en 1970 y que está en lengua vernácula. ¿Qué significa lengua vernácula? La lengua de cada país. Se pasó del latín a la lengua de cada país. ¿Y quién lo aprobó? Un papa. Así como el antiguo lo aprobó Pío V, por lo tanto está aprobado por el papa. No se puede decir que tenga contaminación de fe luterana. Eso es incorrecto. Es fe católica. Lo aprobó el papa. ¿Ya? ¿Dónde pueden conseguir estos libros, los misales? En librerías católicas, se vende, o en las conferencias episcopales, ¿ya? Y pregunta sobre el falso papa. ¿Quién es un falso papa? El que no es verdadero papa. Ahora, ¿cuándo ha habido falsos papas? Ha habido en la historia de la iglesia momentos donde hubieron, porque la iglesia ha pasado por muchas crisis, 2 papas o 3 papas, pero uno solo era el verdadero. Eso pasaba, por ejemplo, en la época de Santa Catalina de Siena, siglo XIV. Hubo 2 papas, pero solo uno era el verdadero. Imagínense la crisis por la que pasó la iglesia. Pues la iglesia salió adelante porque la iglesia viene de Cristo. ¿Ya? Bien. Entonces, el misal que ahora estamos nosotros usando es el misal de Pablo VI, que fue lengua vernácula, la lengua propia de cada país. Antes usaba el misal de Pío V. Por cierto, es San Pío V y San Pablo VI. Vamos a ponerle el San para que se den cuenta que hemos tenido papas santos, ¿no? ¿Ya? Bien. Nuestro hermano Carlos Enrique Vega Abanto, desde aquí mi salud y mi bendición. ¿Por qué ya no hay padres de la iglesia en la actualidad? ¿Cuántos padres de la iglesia hay? ¿Quién es el primer padre de la iglesia? ¿Hay padres de la iglesia que son también doctores de la iglesia? ¿Por qué se considera padre solo a los teólogos santos de los primeros siglos? Denme un ejemplo donde los padres de la iglesia no coincidan con ser doctores. A sus buenas preguntas, se ve que nuestro hermano está inspirado y ha tomado 5 tazas de caldo de choro, ¿no? Bien. A ver, son varias preguntas sobre los padres de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué ya no hay padres de la iglesia en la actualidad? Porque para ser padres de la iglesia, los padres de la iglesia, tiene que haber antigüedad. Tiene que haber antigüedad, ¿no? En el occidente, ¿no? El último es San Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, quien murió en el año 636. Y en el oriente, el último padre, es San Juan Damasceno. San Juan Damasceno,
quien murió el año 749. La antigüedad es muy importante porque son los más pegados a los apóstoles. Son testigos de la transmisión primera del Evangelio. Por eso es importante la antigüedad. Pero aparte tenemos la santidad, la doctrina recta y tenemos, ¿no?, el reconocimiento de la iglesia. ¿Ya? Bien. Entonces, los padres de la iglesia tienen la antigüedad, son los más pegados a los apóstoles. Su santidad de vida, su doctrina recta, que se manifiesta sobre todo en sus escritos, y el reconocimiento de la iglesia. Ahora, doctores de la iglesia, vamos a poner acá, doctores de la iglesia, doctores de la iglesia, son aquellos que tienen santidad, doctrina recta, por lo tanto tienen escritos donde se ha podido comprobar su doctrina recta y reconocimiento oficial de un papa. Que lo declara doctor, ¿no? Lo declara doctor. Bien. Un ejemplo donde un padre es doctor, San Agustín. San Agustín es padre y doctor. Otro ejemplo de un padre que es doctor, San Ambrosio. San Ambrosio es padre y doctor. Ahora que nombraba a San Ambrosio, seguro les ha dado hambre a alguien, ¿no? Ya, no se preocupen que a las 9 acabamos, ¿ya? Bien. Un ejemplo, dice nuestro hermano Carlos Enrique Vega Banto, donde no coincide, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no es padre de la iglesia, pero es doctor. Santo Tomás de Aquino no es padre de la iglesia porque él ya vivió años después. Murió el año 1274. Otro ejemplo, San Francisco de Sales no es padre de la iglesia, pero es doctor de la iglesia. Murió en el año 1622. Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia. Entonces, pero no está dentro de los padres de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Bien. Se dan cuenta que no necesariamente coinciden. Por lo tanto, recordando lo que hemos dicho, el misal es el libro que guía la misa. El misal en latín está aprobado por San Pío V, pero el nuevo que usamos nosotros de San Pablo VI, que lo aprobó en 1970. Los padres de la iglesia tienen antigüedad, santidad, doctrina recta y reconocimiento de la iglesia. Los doctores de la iglesia tienen santidad, doctrina recta y reconocimiento oficial de un papa que lo declara doctor. Algunos padres son doctores, otros no. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía es padre de la iglesia, pero no es doctor de la iglesia. Hay padres que son doctores, por ejemplo, ya les he dicho San Agustín. Y hay doctores que no son padres, por ejemplo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresita, el Niño Jesús, es doctora de la iglesia. Como se pueden dar cuenta, no siempre coincide un padre con un doctor. Bien. Siguiente pregunta, número 3, de nuestra hermana Rosa Gabriela Valverde Laechea. Desde aquí, mi saludo y mi bendición. La Biblia y la tradición son dos ojos para ver a Dios. Es una imagen. La Biblia y la tradición son como los dos ojos donde la iglesia contempla a Cristo. De esa manera, con esa imagen se está diciendo que necesitamos de la Biblia y de la tradición. Entonces vamos a borrar la pizarra
para responder a nuestra hermana Rosa Gabriela Valverde Olaechea, que habla de lo que yo dije en la clase, que la Biblia y la tradición son como los dos ojos que tenemos para contemplar a Cristo. Vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a explicar lo que hemos dicho ya, lo vamos a volver a decir. Poco a poco se están familiarizando con los términos, eso me agrada. Ya saben lo que es un padre de la iglesia, lo que es un doctor de la iglesia. Nuestra hermana pregunta sobre la Sagrada Escritura y la tradición. La Sagrada Escritura y la tradición. La imagen que he dicho que son como los dos ojos que tiene la iglesia para contemplar a Cristo. No se olviden que la Escritura, la Sagrada Escritura, está dentro de la tradición. ¿Ya? No se olviden. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Y la tradición la tenemos en la liturgia, en los padres de la iglesia, y los santos, ¿no? Y el magisterio enseña. El magisterio enseña. Pero acá está la palabra de Dios. Muy bien. Nuestra hermana Nelly Hurtado, desde aquí, mi oración, mi bendición, pregunta: Padre Carlos, ¿los laicos cuando leen el Evangelio lo deben de leer solemnemente o proclamarlo, o solo lo proclaman los sacerdotes? Dentro de la liturgia, dentro de la misa, solo los sacerdotes proclaman el Evangelio, y solo un ministro sagrado, ya sea sacerdote o diácono, puede hacer la homilía dentro de la misa. ¿De acuerdo? Dentro de la misa, solo el ministro sagrado, sacerdote o diácono, puede proclamar el Evangelio y hacer la homilía. En todo caso, vamos a poner acá, ¿no? Todo bautizado, vamos a poner, ¿no? Tiene una relación con la Sagrada Escritura. Tiene una relación con la Sagrada Escritura. Todo bautizado tiene una relación con la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué debe hacer todo bautizado en relación con la Sagrada Escritura? Tiene que leerla, meditarla, profundizar en ella y vivirla. Eso es lo que tiene que hacer todo bautizado con relación a la Escritura. Hay que leerla, ya he dicho, hay que leer poco a poco la Biblia. La Biblia no es el adorno de tu casa. Hay que meditarla a la luz del Espíritu Santo. Hay que profundizar en ella y vivirla. Una forma de poder hacer todo esto es la lección divina. La lección divina tiene unos pasos: lección, meditatio, oratio, contemplatio. La lección es leer el texto bíblico. La meditación es meditar el texto bíblico. Oratio es orar con ese texto bíblico. Y la contemplación es contemplar lo que te dice Dios a través de ese texto. Y si tú no estás atento en la lección, en la meditación, en la oración, en la contemplación, terminas con la dormitatio, porque vas a dormir. Por eso hay que estar atentos en todos los pasos. Lección, meditatio, oratio y contemplatio. No dormitatio, por si acaso, ¿ah? Ya.
Aquí tenemos una pregunta muy buena de don Juan Benvenuto. Desde aquí mi saludo, mi bendición para don Juan Benvenuto. Le agradezco también su participación en la presentación de nuestra revista Libro por los 25 años. ¿Podría decirme por qué los evangélicos no reconocen los 7 libros del Antiguo Testamento? Bien. A ver, vamos con la pregunta que sería la número 5. Biblia evangélica. Biblia evangélica. La Biblia evangélica tiene 66 libros. ¿No? Hay 7 libros que no reconocen, ¿no? Porque siguen la Biblia hebrea, que tampoco reconoce esos 7 libros, siguen el canon hebreo. Los hebreos, los judíos, el canon judío, si quieren, ¿no? Canon judío. Los judíos hicieron su canon y 7 libros no los consideraron inspirados. Las razones son varias, una de ellas que algunos de esos libros no habían sido escritos en hebreo, por ejemplo el libro de la sabiduría. Y los evangélicos han seguido el canon hebreo o canon judío. Repito, el canon judío es la lista de los libros que los judíos han señalado como inspirados, y ellos no reconocen 7 libros del Antiguo Testamento, entre otros motivos porque algunos de ellos no han sido escritos en hebreo, sino en griego, como el libro de la sabiduría. Ahora, ustedes se acordarán cuáles son esos 7 libros. ¿Se acuerdan de la técnica que les di? ¿Cuáles son los 7 libros? Vamos a hacer la técnica. To, Ju, Ba, Si, Sa, Ma. ¿Ya? To, Ju, Ba, Si, Sa, Ma. Tobías. Judith. Baruch. Sirácides o eclesiástico. Sabiduría. Primera de Macabeos y segunda de Macabeos. ¿Por qué los evangélicos no reconocen 7 libros? Porque han seguido el canon hebreo o canon judío que se formó en Jamnia. Es un lugar donde se reunieron los rabinos y decidieron qué libros eran los inspirados y dejaron 7 fuera de la lista, que son los deuterocanónicos, también se llaman deuterocanónicos. ¿Y por qué los dejaron fuera? Entre otros motivos porque algunos de ellos, como el libro de la sabiduría, no había sido escrito en hebreo sino en griego. Entonces, ¿cómo entender la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición? La Escritura está dentro de la tradición. La Escritura habla en una tradición, dentro de una tradición. Y esa tradición es la vida de la Iglesia. Todo bautizado tiene una relación con la Sagrada Escritura, tiene que leerla, meditarla, profundizarla y vivirla. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Lectio Divina. Lectio, Meditatio, Oratio y Contemplatio. La Biblia evangélica tiene 66 libros, 7 libros menos que nosotros, porque siguen el canon hebreo o canon judío. Tohu, Ba, Si, Sa, Mamá, Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Nuestra hermana Lucía Pérez, desde aquí mi saludo y mi bendición, pregunta:
Y si el obispo no está de acuerdo con el Evangelio, pues si un obispo no está de acuerdo con el Evangelio, está traicionando su fe. Un obispo tiene que estar de acuerdo con el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio, no ideologías. Por eso, qué gran responsabilidad que tienen los obispos y también los sacerdotes. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, no nuestras opiniones personales y mucho menos ideologías. Y cuando un ministro sagrado no comunica la palabra de Dios, hace daño a los fieles. Por eso hay que comunicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Nuestra hermana Carol dice, ¿se puede afirmar que hay hoy tradición? Claro que sí, hoy hay tradición. Es buena pregunta. Vamos a responderla. Copien el PowerPoint de los pobres. Bien, entonces, para responder a nuestra hermana Lucía Pérez, hagamos también lo siguiente. Bien. Nuestra hermana ha preguntado, ¿y si el obispo no predica el Evangelio? Pues si un obispo no predica el Evangelio, está haciendo daño a los fieles. Por eso hay que rezar por todos los obispos. Y siempre tenemos que rezar mucho por los obispos, y en la misa rezamos por el Papa y luego por nuestro obispo, el obispo del lugar. Siempre hay que rezar por los obispos y encomendarnos con nuestra oración. La pregunta de la hermana es sobre el obispo. Bien, obispo viene de episcopos. Episcopos. Y episcopo significa vigilante. ¿No? Fíjense, obispo viene del griego episcopos, griego. ¿Y qué significa vigilante? Porque tiene que vigilar al rebaño. Y eso exige fidelidad al Evangelio. Fidelidad al Evangelio. Todo obispo tiene que ser fiel al Evangelio. El Evangelio es Cristo. Entonces, un obispo tiene que cumplir su misión de vigilante, vigilar al rebaño, comunicando el Evangelio, la buena noticia, que es Cristo. Nuestra hermana Carol pregunta sobre la tradición de la Iglesia, ¿no? La tradición de la Iglesia. Si es viva, la pregunta está bien hecha. Es una realidad viva. La tradición no es algo del pasado, nos conecta con el pasado, pero es algo vivo. ¿Por qué? Le voy a hacer un dibujito. Todo empieza con Cristo. Cristo. Cristo es el inicio de la Iglesia. Y a partir de Cristo empieza la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia, a partir de Cristo. Aquí tenemos vida de la Iglesia. Y Jesús nuestro Señor nombró a los apóstoles. Y los apóstoles nombran sucesores que son los obispos. Y así tenemos la sucesión apostólica. Los obispos nos conectan con los apóstoles con Cristo. Y a través de una vida de la Iglesia. Y esta vida de la Iglesia, dentro de la vida de la Iglesia, tenemos la Escritura. Dentro de la vida de la Iglesia está la Escritura. Y en esta vida de la Iglesia tenemos la liturgia, que es viva. Tenemos a los padres de la Iglesia.
que son actuales. Tenemos a los santos, que son actuales. Es algo vivo. Hoy celebramos la liturgia. Hoy nos hablan los padres de la iglesia. Por ejemplo, en la liturgia de las horas se leen textos de los padres de la iglesia. En la teología se estudia a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son actuales. Son clásicos. A ustedes les gusta la música, ¿no es cierto? Hay clásicos en la música. Seguramente si yo les digo Leo Dan, un clásico, ¿no? Las señoras se van a poner románticas. Nino Bravo, un clásico. Pero hay otros que no son clásicos. No voy a nombrar a nadie para no ofender, pero hay cantantes y cantantes. Lo mismo pasa con la tradición. Hay realidades que no pasan de moda. La liturgia es actual, los padres, los santos son actuales. Entonces, la tradición es una realidad viva. Una realidad viva. ¿Ya? Bien. El obispo es episcopos, vigilante. Vigila al rebaño, cuida al rebaño, pastorea a su rebaño. Y eso exige fidelidad al Evangelio. La tradición de la Iglesia es una realidad viva, parte de Cristo. Y dentro de la tradición viva está la sucesión apostólica. Los obispos nos conectan con los apóstoles. Vamos entonces con las preguntas de la clase 5. Vamos con las preguntas de la clase 5. Bien, vamos a borrar el PowerPoint de los pobres. Bien. Vamos con las preguntas de la clase 5. Eran 7 clases, ya estamos cerrando. Preguntas de la clase 5, ¿de acuerdo? Muy bien. Preguntas de la clase 5. Clase 5. Abdías González, desde aquí mi salud y bendición, pregunta: ¿cómo somos imagen y semejanza de Dios? Entonces la pregunta de él es sobre el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. Y eso está en la Biblia, ¿no es cierto? Está en Génesis 1, 26 al 27. Dios creó al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con una referencia a Dios. Una huella de Dios, referencia a Dios. Y la semejanza con el parecido a Dios. Entonces, la imagen es como una huella de Dios en nosotros. La semejanza es el parecido a Dios. La imagen podemos decir que es estática. Y la semejanza es dinámica. Hay una huella de Dios en nosotros, pero estamos llamados a ser más semejantes a Dios. ¿Cuándo somos más semejantes a Dios? Cuando practicamos el bien. Cuando, acogiendo la gracia, nos esforzamos por ser santos. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Imagínense ustedes, vamos a poner acá Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu. ¿No? Acá está Machu Picchu, ¿no? Es real. Yo llevo 3 pintores para que dibuje Machu Picchu. Lo llevo al Cusco, lo llevo a Machu Picchu y tengo 3 pinturas, ¿no es cierto?
3 pinturas. Imagínense que hay un pintor, este de acá es malo, recontra malo, y entonces hace una cosa así, ¿no? Tenemos una imagen 1 de Machu Picchu. El segundo pintor es más o menos. Entonces, una imagen 2. Y el tercer pintor es muy bueno. Entonces hace algo parecido. Imagen 3. Entonces, tenemos 3 imágenes. La imagen hace una referencia al modelo. Este es el real. Pregunto, ¿cuál de estos 3 cuadros, estas 3 imágenes, van a ser más semejantes al Machu Picchu real? Esta es más semejante. Entonces, la imagen tiene que ver con un modelo, es una referencia a un modelo, y la semejanza es parecido. Pues aplicando esto a Dios y a nosotros, ¿no? Dios. Imaginen ustedes ahora, voy a poner un ejemplo, a Hitler, ¿ya? Hitler. Imagínense, yo dibujo mal, a la Madre Teresa de Calcuta, ¿ya? Imagínense a Hitler y a la Madre Teresa de Calcuta. Por ser creado por Dios, en todo ser humano hay una imagen de Dios. Hay una imagen 1 y una imagen 2. Eso no se borra, hay una imagen, hay una referencia a Dios, hay una huella de Dios. Pero yo les pregunto, ¿quién ha sido más semejante a Dios? ¿Hitler o la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo que Hitler? No, la Madre Teresa de Calcuta, más semejante a Dios. Y aquí ha habido desemejanza. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace desemejantes a Dios. El pecado hace daño. Y la santidad nos hace más semejantes a Dios. La imagen hay, pero está deformada. Aquí no. Y en realidad nuestro referente es Jesús. Él es el modelo. Jesús es el modelo. Tenemos que ser como Jesús, a imagen de Jesús, a semejanza de Jesús. ¿Ya? Bien. Acá tenemos la pregunta de un gran teólogo y futuro arzobispo de Tangamandapio, Nicolás Vicente, a quien felicito. Este muchacho todos los días reza el rosario y está animando a la gente en su fe junto con Matías. Nicolás Vicente pregunta, ¿todos los concilios han sido dogmáticos? ¡Qué buena pregunta, muy profunda! Vamos a responder, ¿ya? Sí. Pero copien antes, ¿ya? Bien, entonces, la pregunta de Monseñor Nicolás Vicente es, ¿todos los concilios han sido dogmáticos? No, no todos, pero vamos a decir algo más, ¿ya? Bien. A ver, la pregunta de Nicolás Vicente es sobre los concilios. Estamos en el número 2, concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos, no, el primero ha sido el de Jerusalén, que ustedes lo pueden leer en Hechos 15. Y ese no fue un concilio dogmático. Los apóstoles se reunieron para tomar decisiones. Por ejemplo, prohibir a
aquellos que querían ser cristianos, la fornicación y la idolatría. Por lo tanto, no fue un concilio dogmático, sino más bien dar indicaciones morales. Ahora, aparte del primero, ¿no? Aparte, han existido 21 concilios. 21 concilios, ¿no? Y en esos concilios han habido dogmáticos, disciplinares y pastorales, ¿ya? Por ejemplo, un concilio dogmático, el primero de Nicea, del año 325. ¿Por qué? Porque se definió el dogma de la divinidad del Hijo. Disciplinares, por ejemplo, un concilio que fue disciplinar y que lamentablemente no pudo contrarrestar el protestantismo porque se quiso hacer algo, pero al final continuó el protestantismo y tuvo que haber otro concilio, que fue el Concilio de Trento, fue el quinto de Letrán, de 1512. Y pastoral, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, 1962-1965, ¿ya? Entonces, los concilios pueden ser dogmáticos cuando definen dogmas, como el primero de Nicea, disciplinares. También el primero, segundo, tercero de Letrán han sido disciplinares. El quinto de Letrán tuvo algunas cosas doctrinales y pastorales como el Vaticano II. ¿De acuerdo? Bien. Estefano, desde aquí mi oración y bendición, pregunta: ¿podría definir exactamente qué es el magisterio? ¿Los dogmas son irrefutables? Si es así, ¿por qué? El magisterio no puede definir verdades de fe fuera de la Biblia o la tradición. Ya. ¿Qué es el magisterio? Está preguntando. Magisterio. El magisterio es la enseñanza autorizada sobre la palabra de Dios, ejercida por los legítimos pastores. Por los legítimos pastores. ¿No? Es la palabra de Dios, la clave, la luz de la palabra de Dios, pero esa enseñanza autorizada sobre la palabra de Dios que es realizada o ejercida por los legítimos pastores es el magisterio. La palabra de Dios es lo máximo, pero alguien tiene que enseñar con autoridad. Ese es el magisterio. Y los dogmas son verdades que están en la palabra de Dios, por lo tanto no cambian, están en la palabra de Dios, ahí están en la palabra de Dios los dogmas, pero el magisterio los define, ¿y por qué? Porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Tiene la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa sobre los legítimos pastores. ¿Quiénes son los legítimos pastores? El Papa y todos los obispos que están en comunión entre sí y con el Papa. Y el Espíritu Santo actúa y el magisterio define dogmas
Los dogmas son verdades, por tanto no son opiniones que están en la palabra de Dios. Así que los dogmas son irrefutables, porque son verdades. Nuestro hermano Oscar Rodríguez pregunta, desde aquí un saludo y bendición, ¿es imprecisión lo de madre mestiza? Bueno, no sé exactamente a qué se refiere nuestro hermano Oscar, seguramente será la Virgen en cuanto a la Virgen bajo la vocación de Guadalupe. María Santísima era de raza judía, pero se aparece con los rasgos de una indígena en México, y de esa manera se muestra ella como madre de todos los hombres y solidaria con todos sus hijos. Así que no hay ningún problema en poder representar a María Santísima con rasgos de mestiza, por cuanto ella misma se ha querido presentar así, aunque sea ella de raza judía. Nuestra hermana María Luisa Palau pregunta sobre el colegio episcopal. Padre, ¿el colegio episcopal lo conforman los cardenales? ¡No! El colegio episcopal lo forman los obispos. Ahorita vamos a hacer un dibujo, ¿ya? El colegio episcopal lo forman los obispos de toda la iglesia, ¿no? Y su cabeza es el Papa. Su cabeza es el Papa, ¿ya? Eso se llama colegio episcopal. Los obispos están en todas las diócesis, todas las iglesias particulares, y su cabeza es el Papa. No estamos hablando de los cardenales. Colegio episcopal es esa comunión de todos los obispos, están unidos entre sí, y su cabeza es el Santo Padre, el Papa. Aquí hay pregunta de dos santas, la hermana Kite Arias, saludos y bendiciones, y otra vez nuestra hermana Helen Ángeles Pastor. Estas son las preguntas más profundas y más teológicas. Padre, ¿cuándo va a ser el examen? ¿Cómo nos evaluará? ¡Ah, qué pregunta tan profunda! Paciencia, ¿ya? Paciencia. Y no se preocupen que no se van a publicar las notas. Bien. Vamos a continuar para terminar esta parte. Vamos a continuar unos 5 minutos más. Nuestro hermano Oscar Quintana, desde aquí mi salud y bendición, dice: ¿existe algún dogma que indique cuáles son los libros revelados por Dios? ¿O en qué concilio se ha enseñado eso? Buena pregunta, vamos a borrar. ¿Ya? Bien, pero para responderle, para que todo quede ordenadito, ya vamos a ir terminando, ¿ah? Tengan paciencia que han hecho muchas preguntas, es que son muy preguntones, y está bien que pregunten, porque eso señala que ha habido interés y que hay interés, ¿ya? Pregunten lo más, pregunten todo lo que quieran, ¿ya? No, pregunten todo lo que quieran, ¿ya? Bien. Entonces, la pregunta 4 era sobre María Madre Mestiza, ¿no? Hay que decir que ella es de raza judía, ¿ya? Pero se presenta con rasgos, se presenta en el Tepeyac con rasgos mestizos, ¿ya? Ella es de raza judía, prima de Santa Isabel. Inclusive se habla de que era de la descendencia de Aarón. Bien. El colegio episcopal, ¿no?
Cada obispo en su diócesis es quien hace de cabeza, ¿no? Cada obispo, pero todos están conectados y forman un colegio, pero hay una cabeza que es el Papa, ¿no? Entonces todos están conectados con el Papa, todos conectados con el Papa. Todo esto es el colegio episcopal, ¿no? Todo es el colegio episcopal. ¿Cómo se llama un obispo? Monseñor. ¿Cómo se llama el Papa? Su santidad. También, si quieren hacer una carta a un obispo, se le llama excelencia. Al Papa su santidad. Y a un cardenal, eminencia. Pero al final, lo importante es ser santos, ¿ya? Lo importante es ser santos. En la Catedral de Toledo, no sé si ustedes han tenido la gracia de ir, si tienen la gracia de ir cuando pase la pandemia, de repente alguien va a Toledo y va a la Catedral de Toledo, que es una joya. En la Catedral de Toledo siempre ha habido cardenales. El arzobispo de Toledo siempre nombró cardenal. Hay una parte en la Catedral de Toledo donde están las tumbas de los cardenales. Y arriba de la tumba está colgado el birrete cardenalicio. Los cardenales usaban un gorrito especial. Pues aquí está la tumba y arriba está colgado un birrete. El birrete que usaba el cardenal. Están colgados. Y hay varias tumbas, varios birretes. Y dice la tradición piadosa de ahí de Toledo que cuando cae el gorrito, se rompe la pita, cae, es porque el alma de ese cardenal ha entrado al cielo. Lo que pasa es que ningún gorrito se ha caído todavía, así que todos están en el purgatorio. Bien, vamos terminando. Nuestro hermano Oscar Quintana habla de en qué concilio, en qué dogma se ha enseñado la lista de los libros revelados. Buena pregunta. 6. ¿No? ¿Dónde se ha enseñado la lista de libros inspirados? No es cercano, ¿no? Bueno, ya desde los primeros siglos la Iglesia ha ido profundizando en lo que es el canon, cuáles son los libros inspirados y cuáles no son, y ha ido formando el canon, Entonces, por ejemplo, hay concilios provinciales, como el provincial de Roma, concilio de Roma del año 382, por ejemplo, el tercero de Hipona del año 393, o el tercero de Cartago del año 397, ya hay listas ahí, pero sobre todo en la sesión cuarta del Concilio de Trento. Aquí, en esta sesión, se enseñó frente a Lutero que había 73 libros inspirados, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. En la sesión cuarta del Concilio de Trento, ahí se enseñó dogmáticamente. Pero antes, en concilios provinciales, ya se tenía la lista. El Concilio Provincial de Roma, el tercero de Hipona, el tercero de Cartago. La sesión cuarta del Concilio de Trento nos da la lista completa de los libros inspirados frente al protestantismo. Bien, nuestro hermano Ricardo Martín Guzmán, desde aquí mi saludo y bendición. Ricardo, para ti y tu esposa Sonia, bendiciones. ¿Qué es la escolástica? Ya hemos hablado, ¿no? La escolástica. Estamos hablando de la teología
de los siglos XIII al XV. ¿Y quiénes destacan acá? Santo Tomás de Aquino, y San Buenaventura, dos grandes. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, dos grandes, dos pesos pesados, sobre todo Santo Tomás de Aquino, que era gordito. Era tan gordito que en el pupitre donde trabajaba habían cortado así como media luna para que entrase su pipa, su barriga. Pero no era porque estaba dominado por la gula, era su contextura. Él era muy penitente, pero cada uno tiene su contextura, pues, ¿no? Cada uno tiene su contextura. Bien, entonces la escolástica es la teología de los siglos XIII al XIV. Es una teología ordenada, una teología donde aparecen las sumas teológicas. Es una teología que utiliza mucho categorías de Aristóteles. Bien, otra santa mujer pregunta: ¿cuántas preguntas, valga la redundación, vienen en el examen? Nuestra hermana María Cecilia Taballo Ortega, desde aquí, mi salud y bendición. Vas a probar, hermana, tranquila, ten paz. Roxana Magali Galdós: Padre, sabemos que Jesús fue el único que resucitó por obra y voluntad de Dios. Pero ¿cómo interpretar Mateo 27:52? A ver, Jesús es el único que ha resucitado, es el primero en resucitar. María Santísima es la que participa en la resurrección de Jesús, con lo cual tenemos que Cristo es el primero. Él abre las puertas del cielo de par en par, luego se lleva a su Madre Santísima. Y dice nuestra hermana Roxana Magali Galdós: ¿cómo interpretar Mateo 27:52? ¿Qué dice Mateo 27:52? Que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, muchos resucitaron, dice, no salieron de los sepulcros. Bueno, quienes salieron de los sepulcros luego van a volver a morir, como pasó con Lázaro, como pasó con la hija de Jairo y como pasó con el hijo de la viuda de Naín. Es un volver a la vida, pero luego van a morir. Por lo tanto, no es una resurrección con mayúsculas, ¿de acuerdo? Bien, termino con la pregunta número 8 de nuestra hermana Carol Natalie Sevieres. Desde aquí, mi oración y mi bendición. La pregunta es: ¿una teología ecológica que diviniza la naturaleza es igual que panteísmo? Sí. ¿Ya? Vamos a poner 8. Ecología. La ecología puede ser buena o mala. Buena cuando distingue creador de creación. Hay que distinguir. Y mala cuando diviniza la creación. Por ejemplo, todos hemos visto que se está promoviendo hoy en día, desgraciadamente, el culto a la Pachamama. Eso está mal. Eso está mal. La tierra es la tierra. No confundamos. Hay que respetar la creación, sí. Pero no se puede dar culto a la tierra. Se da culto a Dios y a los amigos de Dios, la Virgen, los santos. Hay que distinguir creador de creación. Una ecología buena distingue al creador y adoramos al creador de la creación. Y además, una ecología buena es una ecología humana que comienza por hablar de la vida humana. Por ahí se empieza. La ecología empieza con la mujer gestante. La ecología empieza en el concebido no nacido. Ahí se empieza a cuidar la creación. Por eso es totalmente incoherente que alguien diga que es ecologista y está a favor del aborto. Esa es una ecología mala. La ecología buena empieza respetando la vida del ser humano, la vida humana, y respeta el ámbito donde se desarrolla la vida humana, la
creación. Por lo tanto, no a la teología pachamamera. ¿Ya me entendieron? La Pachamama no es una divinidad. No hay que divinizar la creación. Hay que respetar la creación, sí, sabiendo que el hombre es administrador de la creación. Y es un pecado gravísimo contaminar los lagos, talar indiscriminadamente los bosques, porque eso es codicia, pero de ahí a divinizar la naturaleza hay una gran diferencia. Bueno, queridos hermanos, discúlpenme que me haya extendido, pues son muchas preguntas, ya lo siento, les he quitado 500 años de purgatorio por su paciencia. Vamos a terminar rezándole a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena cena, porque han quemado muchas neuronas, y que descansen en los brazos de nuestro Padre Dios, y mañana se levanten con ánimo. Gracias, bendiciones.